Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir al email diauribe@hotmail.com, diauribe@hotmail.com. Hoy vamos a empezar una nueva serie en un nuevo universo, en una nueva geografía en América del Norte. Nuestro continente tiene una serie de límites. El continente de América tiene límites de muchas naturalezas. Tiene límites culturales, tiene límites geográficos, tiene límites históricos. Tiene una serie de puntos de encuentros y desencuentros a lo largo de toda la historia que ha estado en él. Entonces hay un límite, por ejemplo, al sur del río Bravo, donde termina el mundo hispano y comienza el mundo sajón. El mundo hispano va desde el sur del río Bravo hasta la Tierra del Fuego, hasta la Patagonia, todo eso con una barriga portuguesa en el Brasil. El resto es el mundo hispano. Y en ese punto del río Bravo, ahí empieza otra América que es una América sajona. Esa es una frontera. Esa es una frontera del mundo hispano, del mundo latinoamericano, y esa es una parte de los contextos y de las fronteras que miraremos. Hay otra frontera que es la geográfica, la de la América, y es que hay una América del Sur que nosotros terminamos entre nosotros y Panamá. Hay una América del Centro que va desde Panamá hasta el punto donde empieza la nación mexicana, y hay una América del Norte de la cual esa nación también es el comienzo, porque queda exactamente en el cuadrante norte de nuestro hemisferio. Hay algunas que fueron toda la América de la colonización española, luego vinieron los sajones y luego vienen los franceses, que comparten colonización más arriba con la América del Norte. Hay una cantidad de contextos de los que vamos a hablar a lo largo de esta serie que comienza, pero particularmente hay un país que es el que representa todas las fronteras al mismo tiempo. Es el que representa las fronteras del mundo latinoamericano, las fronteras del comienzo de la América del Norte. Es cuya frontera hoy por hoy es uno de los puntos más álgidos de estas épocas tan complejas de la Tierra. Hay un país que mezcla todas las posibilidades históricas, indígenas, sociales, políticas, culturales, hasta culinarias, porque hay un universo culinario ahí impresionante. Hay un país que nos resulta entrañable, nos resulta familiar, en muchas cosas desconocido y en otra de una influencia fundamental sobre toda nuestra concepción del universo. Vamos a meternos en la historia de México.
vamos a entrar en el mundo, en el universo, porque esto es una cosa impresionante, de la nación mexicana. Vamos a contar sus historias y sus corridos, y cuando estemos terminando el universo de la nación mexicana, que nos va a llevar hasta por las tortillas, hasta por el maíz, hasta por los enchilados, hasta por los chipotles, eso es un universo culinario también. Después de que terminemos ese pedazo, subimos hacia los Estados Unidos, que es otra historia, el América sajona, y luego, cuando terminemos los Estados Unidos, ya estemos terminando, cuya historia está profundamente entrelazada con la de México, subimos al Canadá, donde nos vamos a encontrar un pueblo con dos identidades históricas completamente diferenciadas, totalmente aparte dentro de una sola nación. Por eso es una parte francesa, que es Quebec, y otra parte inglesa. Y a pesar de las profundas tensiones históricas que siempre ha habido entre esas dos identidades, ahí tienen un país que se llama Canadá, donde hay cualquier cantidad de migración colombiana, pero cualquier cantidad de gente de los nuestros por allá. Entonces nuestra historia, que estamos empezando en el día de hoy, arranca desde los pueblos del maíz, desde el águila y el nopal, desde el cactus y desde el dios Quetzalcóatl, y termina en los alces y en los caribús de las regiones boscosas del norte del Canadá por la bahía de Hudson. Entonces los estamos invitando a empezar todo este recorrido por los grandes ríos, por los desiertos, por los valles, por los lagos, geográficamente riquísimo. Están las Rocallosas, el desierto de Sonora, los grandes valles. Vamos a ver muchas cosas y vamos a empezar este universo con la nación mexicana, que nos es tan cercana en nuestra referencia del mundo y que tiene una influencia tan específica y tan importante en lo que significa ser latinoamericano. Ellos son una vertiente fundamental de ese concepto, de lo que significa ser latinoamericano. México tiene una geografía descomunal aún hoy día, y decimos aún hoy día porque el México original llegaba hasta el estado de Colorado en los Estados Unidos. Ese México cubría Texas, Nuevo México, Arizona, California. Todos esos estados formaban parte originalmente de México. En su momento veremos por qué ya no forman parte de México, por qué se quedaron el 67% del territorio que perdieron en el Tratado de la Alta California. Eso ya lo veremos en su tiempo. Y por América Central cubría casi toda la América Central. O sea que su extensión era inmensa. Actualmente sigue siendo un país bastante grande, estando en los dos océanos, y está rodeado de una geografía muy diversa. México, hay muchos Méxicos, eso es una cosa que es fundamental entender. La diversidad de lo que vamos a ver es inimaginable, y ha habido muchas diferentes épocas en que unos y otros puntos geográficos han cambiado de importancia, lo que hace que haya muchos puntos de desarrollo según los periodos históricos. Hay un México central, que es el México de los valles. Es el México del Valle del Puebla, del Valle de Toluca, del Valle de Mezquital. Es donde están las áreas de Michoacán, Zamora, Chapala, Tapatía, Barrancas, Jalisco, Aguascalientes, Oaxaca, Mixteca. Es el México central, y es el que estaba sobre una laguna que originalmente era el terreno donde actualmente existe una de las ciudades más grandes de las que uno se puede imaginar, que es Distrito Federal, con sus 27 millones de habitantes. Eso es una cosa inimaginable. Eso queda sobre una laguna y queda alrededor de los valles. Esa es, digamos, la estructura del México central, la laguna y los valles. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me dejó comer esa tuna, me dejó comer esa tuna, me dejó comer esa tuna, aunque me espine la mano. Ese es el México central. Ese va a ser importante. Cada una de estas regiones va a tener una importancia en el pasado y en el presente. Ahí es donde van a estar
el gran imperio de los aztecas. Hay otra parte, eso va a ser muy importante dentro del original mundo indígena, que es gigantesco, diverso y poderosísimo en México. Hay otra parte que es la puerta que va a salir en un momento dado hacia el Golfo, hacia el Atlántico, hacia La Habana y hacia Europa. Ese es el puerto de la Veracruz, en la vertiente del Golfo, ahí donde queda Jalapa, Puebla, Mazteca, Zapoteca, Huasteca, Hidalgo, Tampico, Jarocha, ahí donde quedan esas regiones, para nombrar solo algunas, porque esto es mucho más grande. Ahí, eso va a ser importantísimo durante el Imperio Español, porque es el punto por donde van a salir todos los barcos que van a traer el oro de las minas y que van a ir a través de La Habana a la ruta de Europa. Cuando México sea parte del Imperio Español, va a ser la parte más importante de todo el Imperio Español junto con el Perú. Por eso ese imperio era básicamente México y Perú, y los demás, con perdón, éramos subsidiados, porque ahí era donde estaban los verdaderos centros gravitacionales de todo el proyecto de la colonización española. Entonces, inclusive, hubo una época en que casi se sintieron los de Nueva España, como se llamaba en ese momento México, como si el imperio tuviera su centro allá, un poco como pasó efectivamente en el Brasil, cuando desplazaron la capital de Lisboa a Río de Janeiro y todo el imperio se fue para el Brasil. Eso hubiera podido pasar debido a la importancia, no a la actitud de la corona, pero sí a la importancia que tenía. México, en todas las etapas de la historia, ha sido importante. En el tiempo indígena, pues ni modo, ahí están los aztecas, ahí están los mayas, ahí están los olmecas y está toda la gran diversidad de culturas. En el tiempo del Imperio Español, pues es el corazón del Imperio Español. En todas las diferentes épocas de la historia va a tener una importancia y un peso específico muy denso dentro de la influencia de nuestro continente. Entonces, por ahí, en la época del Imperio Español está lo que es la vertiente del Golfo. Luego, cuando Estados Unidos empieza su proyecto, cuando se van los españoles, cuando empieza la expansión de los Estados Unidos, en ese momento, alrededor de la búsqueda del canal interoceánico, alrededor del canal de Panamá y alrededor del desarrollo de toda la región del Pacífico, y alrededor de California va a haber también otra región importantísima que es Acapulco, que es la puerta del Pacífico. Entonces, Veracruz es la puerta hacia el Atlántico y hacia el Golfo y hacia La Habana y hacia Europa. Acapulco es la puerta del Pacífico. Y durante mucho tiempo California lo era hasta el momento en que se pierde a través de la guerra California y empieza a tener un desarrollo fundamental dentro del otro proyecto que está encima, que es el proyecto de los Estados Unidos. Esa es otra parte. Hay una vertiente del norte que la llaman el Camino de Tierra Adentro. Esa vertiente del norte es donde va a estar la razón por la cual ellos van a ser tan importantes durante el Imperio Español. Ellos van a ser tan importantes porque se van a descubrir unas minas inagotables y gigantescas. Esa zona, el Camino de Tierra Adentro, es el que conocemos como San Luis de Potosí. Allá, en San Luis Potosí, allá en Zacatecas, en lo que son Potosí y Zacatecas, es donde se van a encontrar las minas de oro verdaderamente grandes. Y esas minas de oro, y todo el oro y la plata y las riquezas que se van a sacar de ahí, es lo que le van a dar al imperio la fuerza tan grande. Es decir, los españoles, vamos a ver después, hay un momento en que ya se estaban quedando cortos con el proyecto hasta el descubrimiento de las minas, como pasaría mucho tiempo después en el Brasil cuando encontraran la ruta del oro y las minas en Oro Prieto. Pues aquí mucho antes pasó en Zacatecas y en Potosí. Esa es la región donde está Durango, Chihuahua, Ciudad Juárez, Mazatlán, es donde está el desierto de Sonora y es desde la Baja California. Todo eso es el Camino de Tierra Adentro. Y hay otra parte en el sur
de lo que es ya hacia la América Central, que es la cadena centroamericana donde está la Sierra Mije y la Sierra Nejapa. Ahí queda Chiapas, y en Chiapas hay una selva que se llama la Selva Lacandona, que la hemos oído nombrar muchísimo en la historia reciente, desde la Selva Lacandona. Ahí en ese punto es donde se encontraba todo el camino maya, y eso originalmente iba hasta la península de Yucatán, pero hoy eso está conformado por Guatemala, eso va hasta una parte del Salvador, Guatemala, el pedazo de Belice y Yucatán, que digamos los yucatecos no se consideran parte de ninguna parte, ellos se consideran yucatecas, y el pedazo que después sería Belice, todo eso era parte de esta ruta. Ahora queda límite ahí en Chiapas y en la selva de Lacandona, hasta ahí va llegando. Entonces, esto es para darles una idea, porque más adelante vamos a entrar más detalladamente dentro de la inmensa geografía de qué tan grande es este país y qué tan diverso, y cómo tiene una cantidad increíble de paisajes y de historias. Cada uno de estos lugares, como hemos visto, se va a volver importante en la medida en que las diferentes épocas de la historia lleguen a él. Entonces, en la época prehispánica son importantes unos, en la española son importantes otros, en la norteamericana son importantes otros. Actualmente, como estamos en la época de los Estados Unidos, la frontera norte es uno de los puntos más álgidos, que tiene la atención del mundo por la construcción de un muro. Entonces, cada uno de esos puntos va a revestir una importancia capital en un momento dado de la historia, pero siempre México va a ser un corazón de todos los procesos que se den en el continente, desde la época de los aztecas hasta el Tratado de Libre Comercio, porque es que es allá donde se debate por primera vez y allá donde el modelo empieza a recorrer el continente. Entonces, por esta historia van a pasar miles de personajes, van a pasar personajes muy conocidos. Nos vamos a meter en un pueblo que hizo la primera revolución del siglo XX, la primera que conocimos, la de 1910, porque la bolchevique es en el 17. La primera gran revolución la hacen ellos, así que por nuestra historia va a desfilar ni más ni menos que Pancho Villa. Personajes como Pancho Villa, Emiliano Zapata, que va a ser fundamental tanto en el proceso de la revolución de 1910, como su causa y su imagen van a inspirar al final del siglo XX, en el 94, los movimientos de Chiapas del subcomandante Marcos desde las selvas de Lacandona y San Cristóbal de las Casas. Cuando entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio, Zapata volverá desde los tiempos de la revolución a desempeñar un papel fundamental en el imaginario histórico. Entonces pasará Emiliano Zapata, y de una vez ya hablamos del subcomandante Marcos, que también lo vamos a ver acá. Eso desde el punto de vista de los líderes históricos. Por nuestro relato también van a pasar grandes pintores, los muralistas. Vamos a ver a Diego Rivera, a Orozco, a Siqueiro, y vamos a ver la emblemática figura de Frida Kahlo y todo lo que ella significó tanto en la pintura como en el ícono de lo que van a ser las mujeres en América Latina y de lo que fue una época de vanguardia. Vamos a ver al México que recibió de brazos abiertos, en una de sus más inteligentes decisiones, a todos los republicanos españoles que huían de la guerra civil. Recibió la crema de la intelectualidad española de los republicanos, y al recibirlos abrió las puertas a un desarrollo cultural inmenso, mezclado con lo que el talento de los republicanos
con la veta inmensa de riqueza cultural de México, eso les dio un impulso que lo convirtió en uno de los epicentros culturales de toda la región. La industria editorial mexicana es una de las más importantes de todo el mundo hispano, y ellos van a desarrollar una parte fundamental de lo que todos nosotros conocemos y participamos como el boom latinoamericano. Por nuestras historias van a desfilar, por un lado, el inefable Juan Rulfo y el Llano en Llamas y Pedro Páramo. Por el otro lado va a estar Carlos Fuentes y la muerte de Artemio Cruz. Va a estar el grande Octavio Paz. Por aquí va a desfilar un montón de gente que ha hecho y ha ampliado los horizontes históricos y culturales de una manera maravillosa. Va a desfilar Mariano Azuela con Los de Abajo y el proyecto de una revolución estancada, y un poco de gente en el monte que lleva tanto tiempo enmontada y tanto tiempo peleando que ya se le ha olvidado para qué. Porque la revolución se hizo, pero dura tanto tiempo que consolidarla se va a volver un problema mucho más grave que hacerla. Entonces vamos a ver qué pasa cuando la gente queda en el monte para siempre y después ¿quién la baja de allá? Mariano Azuela, Los de Abajo. Vamos a ver muchas historias de las diferentes miradas que esta gente ha hecho de su propia identidad nacional. Ellos van a desarrollar, por razones de supervivencia histórica que después veremos, un concepto de nacionalismo absolutamente poderoso, vital, vigoroso. Ellos tienen una idea del Estado Nacional que la comparten todos en su inmensa diversidad. Todos tienen perfectamente claro qué significa ser mexicano, porque han tejido a lo largo de la memoria, a lo largo de los símbolos, a lo largo de toda su diversidad, un entendimiento colectivo, una interpretación profunda de lo que significa ser mexicano. Este nacionalismo mexicano está cargado de símbolos profundos y es muy importante porque es lo que les da a ellos la cohesión histórica en su inmensa diversidad y porque es un factor de supervivencia. Después vamos a ver cómo, cuando se hace el proyecto de expansión de los Estados Unidos, cuando se da el desarrollo por el Pacífico, cuando se hace el ferrocarril, cuando el Canal de Panamá se vuelve un objetivo geopolítico de la región, en ese momento los pueblos de América Central, los demás países que están encima de Panamá, Honduras, Guatemala, estos pueblos, Salvador, van a quedar completamente encerrados dentro del proyecto del canal. Cuando estuvimos hablando de la historia de Panamá, como cuando estuvimos hablando de la historia de Centroamérica en la Guerra Fría, vimos cómo estos pueblos quedaron encerrados en una cultura de plantaciones, porque las tierras se vendieron a la United Fruit Company en el momento en que ya estaba asegurado el proyecto del canal. El hecho de estar entre las plantaciones de la United Fruit Company y entre las bases y la zona de seguridad inmediata que los Estados Unidos necesitaba garantizar para proteger el proyecto del canal, hizo que estos pueblos no pudieran desarrollar una institucionalidad independiente que les consolidara su proceso de formación de estados nacionales. Entonces, y eso que ellos no quedan encima debajo de los Estados Unidos, sino del canal. México, al quedar debajo de un proyecto de expansión como el de los Estados Unidos, que arrancó de 13 colonias y va a llegar a dominar pues hasta el punto en que va a llegar una expansión en los dos océanos, una expansión que va a tomar territorios anteriormente franceses como la Luisiana, anteriormente mexicanos como habíamos visto de Texas, de lo que va a ser Nuevo México, de Arizona, California.
un proceso de expansión tan grande que también en su momento vamos a ver como qué características hace que México necesite rápidamente la formación de una conciencia nacional y la diferenciación cultural clara, porque como frontera que es de la América sajona, de toda la parte norte sajona que arranca del sur del río Bravo para arriba, tiene que tener una consolidación histórica, o si no lo barren. Quedaría dentro del proyecto de expansión, pues casi que queda, el 67% del territorio quedó dentro de ese proyecto de expansión. Entonces el nacionalismo mexicano es una condición de supervivencia histórica, es una forma de mantenerse ellos dentro de sus propios límites, tanto culturales, lingüísticos, culinarios, musicales. Por eso ellos van a desarrollar una cultura completamente propia, una cultura tan original, de la cual el resto del continente se ha visto influenciado. Ellos tienen una culinaria que es la de ellos, las tortillas de maíz, toda la influencia de los picantes, de los chiles, todo ese colorido, toda esa diversidad que tiene el arte de la tortilla convertida en tacos, en burritos, en todo lo que ellos son capaces de hacer, y las miles de clases de picantes. Ellos tienen sus propias bebidas, ellos tienen una música que es de ellos y que todo el mundo la conoce, porque mariachis hay desde la Caracas, pasando por la Gran Plaza Garibaldi, hasta en Alemania, que vinieron algún día en un concurso de mariachis, venían mariachis alemanes. Digamos, ellos lograron universalizar su música de una manera tal que buena parte del romanticismo de América Latina está asociado a la idea de los mariachis y a una parte fundamental que ellos contribuyeron en el mundo del bolero, lo que nos incluye a Agustín Lara en la serie, porque aquí va a llegar todo el mundo, Pedro Infante, Jorge Negrete, ya están aquí. Van a pasar por aquí no solamente los grandes músicos y los grandes pintores que hemos estado hablando y los grandes literatos, también una industria de cine gigantesca desde los tiempos de María Félix, a quien le preguntaron que por qué no actuaba en Hollywood, y ella decía que ella no actuaba en Hollywood porque no quería ser ni de prostituta ni de ladrona, y que esos eran los únicos papeles que le daban a los mexicanos en el cine de Hollywood, y que por lo tanto ella nunca iba para allá. María Bonita va a ser un personaje, bueno, las mujeres mexicanas pues todas, ¿no? Porque cuando estemos con Chabela Vargas ni hablar, que eso es mucho personaje. Entonces, pero aquí va a desfilar un montón de gente, y el cine nos va a traer todas las épocas, desde las épocas en que estaban empezando con Viruta y Capulina, y una cantidad de historias que en su momento eran apenas la formación de un país, hasta llegar a crear un cine capaz de hacer películas como Amores Perros, como Babel, como 24 gramos, todas esas historias. El cine que están produciendo ellos hoy es un cine de altísima calidad, y es un cine elaborado desde los tiempos más rudimentarios de las películas en blanco y negro, desde todas esas historias vidriosas y románticas que eran, la mitad eran rancheras y la otra mitad eran despechos, desde toda esa época hasta llegar a crear el gran cine que ellos están haciendo en este momento, hasta las épocas de Y tu mamá también, a producir gente como Gael García. Toda esta gente está creando una visión riquísima, pasando por el grandioso maestro Arturo Ripstein, que ha hecho un cine absolutamente prodigioso, el del Lugar sin límites, el de La tía Alejandra. Todos ellos van a desfilar el experimento bellísimo y amargo que hace Buñuel en México, Los Olvidados, también mostrando todo eso, estudios sociológicos y antropológicos durísimos como Los hijos de Sánchez. Un montón de historias van a desfilar en un universo que arranca de un profundo mundo indígena, y que también vamos a ver. Todos estos personajes van a estar en nuestra invitación a conocer una cultura que en últimas es profundamente ligada a la nuestra, de donde salen imaginarios muy arraigados en los nuestros, porque ellos son los inspiradores de muchas de las maneras como aquí se entiende el mundo.
digamos, son el modelo original de muchas cosas que aquí son parte de nuestra cultura. Todo lo que vamos a ver nos va a sonar conocido, nos va a sonar familiar. Vamos a ver grandes revueltas, vamos a ver el papel del PRI en la política mexicana durante 70 años, desde el momento en que consolidan la revolución hasta el momento en que pierden las elecciones. Vamos a ver la reacción al Tratado de Libre Comercio y la nueva era de Fox y el problema de las elecciones entre López Obrador, este problema tan grave que están viviendo ahorita, lo de Oaxaca, los disturbios que en este momento hay en Oaxaca, todo esto. Este universo, vamos a ver Tlatelolco y los movimientos del 68 y la matanza de los estudiantes y todo lo que significó la gran ruptura del 68 en México, ese 2 de octubre de 1968, 2 semanas antes de las Olimpiadas, cuando aquí se produjo una cosa terrible que fue la matanza de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Esto que fracturó a México desde lo profundo en términos políticos, lo vamos a ver. Vamos a ver lo que son las clasificaciones de aquellos que no eran competitivos en el Tratado de Libre Comercio, que no lo son. El México profundo, que es el México indígena, el México maicero, que es el México campesino, y el México roto, que es el México de los semáforos. Estas son clasificaciones que hacían uno de los analistas de los diferentes Méxicos en tiempos de los diálogos de San Cristóbal de las Casas, en la rebelión de Chiapas, y cómo esos mexicanos son casi 35 millones de los más de 90 que son los mexicanos, y es un montón de población no viable en los tiempos del Tratado de Libre Comercio. Entonces, así como otros van a entrar en la cresta de la ola y en un desarrollo histórico muy grande a propósito del Tratado de Libre Comercio. Los hay de unos y los hay de otros. Entonces vamos a ver todas estas historias. Por aquí va a pasar Adelita en el tren, en los tiempos en que la revolución se cantaba para poderse comunicar. Por aquí van a pasar dictadores terribles y eternos como Porfirio Díaz. Van a pasar reformadores que quedaron despedazados en la mitad de un proceso terrible como Madero. Van a pasar muchos personajes en la política, en la pintura, en la literatura, en la música, en el cine, que conforman este riquísimo universo que es la nación mexicana. Un universo que, como hemos visto, también es un universo culinario, así que esto tiene que saber a enchilada. Tiene que sentirse el picante en las narraciones, porque eso es una parte fundamental de la identidad histórica de ellos desde los tiempos indígenas. Ellos son pueblos del maíz, como nosotros, son pueblos del maíz, y eso les da unas características particulares, porque el maíz es el único de los cereales que requirió de un desarrollo y de un cuidado, no se da silvestre, hay que cuidarlo siempre, lo que nos indica tempranísimos y grandes desarrollos. Entonces, esto en términos generales es lo que vamos a ver. Vamos a llegar desde los contextos musicales, pasando por el mundo de la ranchera, hasta lo que se está haciendo actualmente, hasta las fusiones que buscan la nueva identidad que ellos tienen ahora, desde los grupos como Café Tacuba, que están trabajando lo ancestral y lo moderno en una fusión interesantísima de lo que es el México actual.
Todas estas mezclas y estas fusiones, lo que significan los grupos como Café Tacuba, La Lupita, Tijuana No, una cantidad de movimientos musicales que se están dando en la actualidad y que reivindican las raíces históricas, tanto en las historias como en la música, también los vamos a ver. Gente como Salma Hayek en el cine también la vamos a ver. Todos estos personajes, desde los tiempos del águila y el nopal, hasta un muro infame en la historia que se está construyendo en la frontera del famoso río de todos los contextos. Entonces nos vamos a meter en este universo y vamos a trasegar por todos los personajes y por toda la riqueza cultural que esta gente ha producido para la historia. Y para eso empezamos por el comienzo, empezamos por la gran diversidad del mundo indígena. Esta canción que escuchábamos como la canción con la que abrimos este programa son canciones cantadas en lengua zapoteca. Son lenguas indígenas que sobreviven. El universo indígena de la historia de México va a ser importantísimo no solamente dentro de toda la historia del mundo indígena en toda la América, porque de ellos son los mayas y los aztecas, y ya con eso son palabras mayores. Los otros grandes eran los incas, y donde estaban esos grandes imperios fue donde España asentó los puntos más importantes de su proyecto, no solamente por la importancia que tiene para el mundo indígena, que es fundamental, sino por la importancia que tiene para el mundo mexicano. Ahí se van tejiendo los hilos de lo que se conoce como el México profundo. Y el México profundo es toda la herencia indígena tejida a través de cataclismos, colonizaciones, guerras, exterminios, cristianizaciones, cantidades de avatares y de circunstancias que el mundo indígena ha tenido que enfrentar, y la manera como ha sobrevivido, generando unos tejidos profundos en el alma de esta nación que son parte fundamental de su condición de existencia histórica, ese mundo indígena, ese México profundo. Entonces, había una cantidad de pueblos en esta zona de México, la que hemos visto que es desde Yucatán hasta el norte, hasta arriba de las Rocallosas, hay una cantidad de pueblos indígenas. Entonces, cuando uno se mete con los pueblos indígenas de México, como son tantos, porque son los olmecas, son los zapotecas, son los toltecas, son los que se van a llamar los aztecas, son los mayas, son una diversidad, una gran diversidad de pueblos, algunos que tienen una influencia muy grande sobre los otros, que son los olmecas. Esta diversidad nos puede resultar confusa, tanto como nos podría resultar en un momento dado confuso cuando estábamos viendo las culturas de la media luna fértil, y veíamos que ahí había acadios, sumerios, babilonios, que había toda cantidad de pueblos y que unos y otros se dominaban, hacían alianzas, hegemonías. Pues así como hay esa diversidad de los pueblos de la media luna, así como hay una diversidad inmensa de pueblos contenidos dentro del antiguo imperio romano, así como los griegos eran varios pueblos que tenían muchos sistemas de alianzas, los pueblos indígenas van a tener una gran diversidad y se van a establecer también a lo largo de sistemas de alianzas. Van a ser aliados, van a ser algunos potencias, tiempos habrá en que una cultura sea dominante de los demás, pero luego esa cultura decae y otra será la que va a resultar hegemónica. Entonces, aquí estamos hablando de muchísima gente, con grandes diferencias, con particularidades y con puntos comunes, que durante miles de años poblaron estas tierras y que desarrollaron una identidad histórica muy fuerte alrededor del maíz, y que tienen textos fundamentales que también veremos en su momento, como el Chilam Balam y como el Popol Vuh y los códices, que son lo que queda de ellos. Esta diversidad es digamos uno de los puntos de mayor riqueza espiritual e histórica de lo que es actualmente la nación mexicana. Entonces empezamos con los aztecas.
Los aztecas vienen originalmente del norte de un sitio que se llamaba Aztlán. Se dice míticamente que venían de Aztlán. Ellos se llaman a sí mismos mexicas. Y porque se llaman a sí mismos mexicas, la nación se llama México. Por ellos, por los mexicas. Los españoles, más adelante, cuando los conocieron, los denominaron aztecas porque decían que venían de Aztlán. Pero ellos se llaman a sí mismos mexicas y son, digamos, el sustrato histórico de la nación. Ellos vienen de una predicción, de una larga migración. Ellos vienen de una predicción donde dice que las tierras donde estaban deben ser abandonadas, que ellos deben irse. Deben irse para buscar un lugar donde van a sentarse y donde van a crear una gran civilización. Ese lugar tiene una característica fundamental. Está marcado por un signo. Donde quiera que ese signo se encuentre, habrá terminado su travesía y había empezado la nueva época. Ese signo es un águila que está sobre el cactus de un nopal. Los cactus son importantes en nuestro relato. Y hay una serpiente enroscada sobre el nopal, encima de la cual está parada el águila. Donde esté el águila sobre el nopal, ahí en ese punto es donde ellos van a parar. Y efectivamente ellos hacen su travesía, y donde encuentran el águila y el nopal, ahí es donde ellos se detienen, y eso es lo que actualmente es la Ciudad de México. Entonces, allá va a empezar la historia, por eso está en la enseña nacional, como dicen ellos, que está el águila en la enseña nacional, en su bandera es su ícono fundamental. Ellos van a tener una civilización muy poderosa, una civilización capaz de crear una cantidad de conocimientos a nivel de la matemática, a nivel de las construcciones, a nivel de la astronomía, a nivel de los calendarios. Van a crear un mundo de una gran riqueza, van a tener un universo fundamental alrededor de los dioses, alrededor del dios de la serpiente emplumada, de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es una serpiente emplumada que va a ser el dios tutelar de ellos, aquel que los cuida, aquel que los guía. Es un dios benigno que les da la mano, que está con ellos. Y al mismo tiempo hay un dios que es el espíritu del humo, un dios de unas características perversas, que es Tezcatlipoca. Es como el antagonista, es un personaje que es un personaje hecho de humo, que siempre va a estar en pugna con Quetzalcóatl y que va a desquitarse sobre su pueblo. Es el que exige los sacrificios humanos por su propia vanidad. Quetzalcóatl no los exigía en un momento dado, sí los exige. Va a ser, además es un dios de la magia, es un dios de la hechicería, tiene trucos y cosas como las que hacía Loki en el cielo de Asgard. O sea, tiene así como unos visos, pues esos dioses también son duales, tiene unos visos un tanto picarescos, pero básicamente malignos. Y es el que va a atormentar a Quetzalcóatl a través de la venganza sobre su pueblo, celoso por el amor filial tan profundo y por el respeto y por la mística que ellos sienten por Quetzalcóatl, hasta el punto, y le va a hacer un montón de maldades, le pone espejos para que se vea viejo, le baja la caña, bueno, eso le hace un montón de cosas a Quetzalcóatl, que en su infinita bondad suele caer de varias veces en las trampas de este personaje, hasta que hay un momento en que él se va a ir, va a abandonar a su pueblo y después regresará cuando ya sea otra era para acompañarlos de nuevo, porque en un momento dado considera que esa es la única manera de librarlos de esa pugna terrible que tiene con el otro dios que los atormenta tanto. Entonces él regresará, es un proyecto, digamos, mesiánico. Él regresará por ellos, regresará con sus plumas mucho tiempo más adelante. Cuando él regrese en el año 1 Cañá, cuando él vuelva, es cuando su pueblo se va a sentir a salvo por el regreso de su Dios. Esto va a estar mezclado con 5 soles, que son las diferentes eras del mundo de los aztecas, eras en las cuales vienen cataclismos, ya sean terremotos, porque esta es una zona telúrica, ya sean volcanes, porque es una zona volcánica, ya sean inundaciones, diferentes ciclos de destrucción
van a asolar a los aztecas a lo largo de su historia, y ellos siempre están esperando una siguiente destrucción, y sin embargo crean un universo maravilloso, aun cuando la destrucción la contemplen como un destino cercano que nunca está lejos de ellos, siempre está, un ciclo de destrucción puede desatarse para ellos en cualquier momento. Ellos están esperando sus 5 soles, han caído varios de esos soles, han acabado con esas historias y han creado otras eras, así que ellos están acostumbrados a convivir con la destrucción, un poco como los japoneses, que son conscientes de vivir con espíritus tan terribles, tan terribles, tan terribles, que decían que su culto a la belleza era una manera de desarrollar una forma de aplacarlos, para mantenerlos quietos y apacibles, porque a ellos también los borran, les hacen terremotos, los sacan de sus islas, les hacen una cantidad de pruebas muy duras. Esta gente está esperando los ciclos de los 5 soles, y hay un momento de un nuevo ciclo, y hay un momento de la llegada de Quetzalcóatl, y hay un momento cósmico que es el que ellos están esperando, y ese momento cósmico resulta ser el tiempo en el que va a llegar Cortés, y va a llegar con las plumas en los cascos. Esa figura de esos hombres blancos con esas plumas y todas las coincidencias cósmicas y astrales del año 1 Caña y su idea de los ciclos les va a dar la sensación de que lo que está llegando es el retorno de sus eras, y mentiras que no, que lo que llegó era un imperio cuyas características y cuyas condiciones ellos no podían imaginar. Un imperio cuya entendimiento de sus sistemas de alianzas va a ser el que pueda penetrar por entre los tejidos de esta diversidad del mundo indígena, y eventualmente vaya a acabar con los imperios como existían y con el mundo como ellos lo conocieron. Un cataclismo de verdad, verdad. Esto sí va a ser la muerte de los soles cuando lleguen ellos, porque un mundo completamente diferente emergerá de ahí y el sufrimiento será inmenso. Entonces hay una cultura con una cosmovisión basada en los soles que se aniquilan para dar pasos a las nuevas eras, una cultura arquitectónica prodigiosa, un pueblo que es el mundo de los aztecas, que tiene los glifos, que son pinturas como, son varios, son escrituras y pinturas que hacen los sacerdotes, escrituras sagradas, pinturas sagradas, pictogramas en rojo y en negro, que son comunicaciones con el mundo de lo invisible, que son los glifos, que son las comunicaciones con lo sagrado, y que aquel que las puede pintar es aquel que conserva y aquel que conoce y aquel que puede guiar. Son las especies de sacerdotes, un poco como los egipcios, que tenían escrituras sagradas a través de los cuales se comunicaban con el mundo de los dioses. Este pueblo va a desarrollar estos pictogramas, y otros pueblos van a desarrollar un sistema de escritura y de códices muchísimo más complejo. Entonces, este universo de los aztecas, con esa visión del mundo tan particular, con su idea del cosmos, con su gran éxodo, con la cantidad de pueblos que componen las diferentes épocas históricas hasta llegar a crear el mundo azteca, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Y está juntito a ellos el gran, poderoso y más antiguo universo del mundo maya. Ellos son nuestros invitados en la primera parte de la narración de México, porque ahí se teje la espiritualidad más profunda de estos pueblos que estamos empezando a conocer en el relato donde nos aparecerá desde Quetzalcóatl hasta la figura de la guadalupana. Todos ellos se nos van a aparecer en este universo, pero entramos primero en las profundidades cósmicas del mundo indígena para tejer las relaciones del México profundo. Entonces, desde las tierras del águila y el nopal, desde los valles de la laguna y del llano de Guadalajara, desde la música de ellos, desde su cine, desde las creaciones artísticas, su nacionalismo, su simbolismo, su culinaria, su cosmovisión, su resistencia histórica, su manera de crear culturas completamente originales y nuevas que irradian una influencia poderosa desde sus fronteras geográficas, culturales, desde todo lo que significa este inmenso y gigantesco país al que estamos hoy visitando por primera vez, en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes feliz domingo.
Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir al email diauribe@hotmail.com, diauribe@hotmail.com. Hoy vamos a empezar una nueva serie en un nuevo universo, en una nueva geografía en América del Norte. Nuestro continente tiene una serie de límites. El continente de América tiene límites de muchas naturalezas. De nuestro hemisferio hay algunas que fueron toda la América de la colonización española, luego vinieron los sajones y luego vienen los franceses, que comparten colonización más arriba con la América del Norte. Hay una cantidad de contextos de los que vamos a hablar a lo largo de esta serie que comienza, pero particularmente hay un país que es el que representa todas las fronteras al mismo tiempo, es el que representa las fronteras del mundo latinoamericano, las fronteras del comienzo de la América del Norte, es el cuya frontera hoy por hoy es uno de los puntos más álgidos de estas épocas tan complejas de la Tierra. Hay un país que mezcla todas las posibilidades históricas, indígenas, sociales, políticas, culturales, hasta culinarias, porque hay un universo culinario ahí impresionante. Hay un país que nos resulta entrañable, nos resulta familiar, en muchas cosas desconocido y en otra de una influencia fundamental sobre toda nuestra concepción del universo. Vamos a meternos en la historia de México. Vamos a entrar en el mundo, en el universo, porque esto es una cosa impresionante, de la nación mexicana. Vamos a contar sus historias y sus corridos, y cuando estemos terminando el universo de la nación mexicana, que nos va a llevar hasta por las tortillas, por el maíz, hasta por los enchilados, hasta por los chipotles, eso es un universo culinario también. Después de que terminemos ese pedazo, subimos hacia los Estados Unidos, que es otra historia, el América sajona, y luego, cuando terminemos los Estados Unidos, ya estemos terminando, cuya historia está profundamente entrelazada con la de México, subimos al Canadá, donde nos vamos a encontrar un pueblo con dos identidades históricas completamente diferenciadas,
totalmente aparte dentro de una sola nación. Por eso es una parte francesa que es Quebec y otra parte inglesa. Y a pesar de las profundas tensiones históricas que siempre ha habido entre esas dos identidades, ahí tienen un país que se llama Canadá, donde hay cualquier cantidad de migración colombiana, pero cualquier cantidad de gente de los nuestros por allá. Entonces nuestra historia, que estamos empezando en el día de hoy, arranca desde los pueblos del maíz, desde el águila y el nopal, desde el cactus y desde el dios Quetzalcóatl, y termina en los alces y en los caribús de las regiones boscosas del norte del Canadá por la bahía de Hudson. Entonces los estamos invitando a empezar todo este recorrido por los grandes ríos, por los desiertos, por los valles, por los lagos, geográficamente riquísimo, está en la roca. Tiene límites culturales, tiene límites geográficos, tiene límites históricos, tiene una serie de puntos de encuentros y desencuentros a lo largo de toda la historia que ha estado en él. Entonces hay un límite, por ejemplo, al sur del río Bravo, donde termina el mundo hispano y comienza el mundo sajón. El mundo hispano va desde el sur del río Bravo hasta la Tierra del Fuego, hasta la Patagonia, todo eso con una barriga portuguesa en el Brasil. El resto es el mundo hispano. Y en ese punto del río Bravo, ahí empieza otra América que es una América sajona. Esa es una frontera. Esa es una frontera del mundo hispano, del mundo latinoamericano, y esa es una parte de los contextos y de las fronteras que miraremos. Hay otra frontera que es la geográfica, la de la América, y es que hay una América del Sur que nosotros terminamos entre nosotros y Panamá. Hay una América del Centro que va desde Panamá hasta el punto donde empieza la nación mexicana, y hay una América del Norte de la cual esa nación también es el comienzo, porque queda exactamente en el cuadrante norte